Mientras se buscan salidas en Colombia para llegar a un acuerdo final de paz con las FARC, madres de 7 niños en poder del grupo armado hicieron un llamado al gobierno de Colombia. A través de una carta le exigieron a Juan Manuel Santos y a la CICR que agilicen su labor en la entrega de los menores en poder de las FARC, además que informen la fecha y las condiciones para el pronto retorno de sus hijos a la vida fuera del conflicto. Con el resultado del plebiscito queda la duda sobre cuándo podrán ponerse de nuevo en marcha los protocolos para la entrega de los menores. El 10 de septiembre estas madres estuvieron en la vereda La Pradera, en Caquetá, para recibir a sus hijos en poder de la columna móvil Teófilo Forero, pero por razones técnicas y de protocolo el proceso no se llevó a cabo. Precisamente el escritor y periodista Guillermo González Uribe publicó hace poco la segunda edición de Los Niños de la Guerra, 15 años después de la primera entrega de un libro en el que se recogen testimonios originales de las víctimas de las FARC. En el prefacio habla sobre lo que pasó con los niños que estaban en las filas de los paramilitares. Por eso quisimos invitarlo justamente hoy a nuestro programa y nos acompaña desde Bogotá, desde Colombia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana de NTN 24. Laura, buenas tardes. Es un verdadero placer que esté con nosotros y fíjese, lo mencionábamos, 15 años después buscó a los 11 protagonistas de ese primer libro y habló con 5 de ellos que pues evidentemente hoy en día ya son adultos. Había niños y niñas, entrevistó 35 niños, pero se publicaron las historias de 11 en esta primera edición y lo que queremos empezar por preguntarle es justamente qué es eso que relatan esos menores hoy convertidos en adultos tanto tiempo después. Bueno, Laura, en este momento hice una primera ronda de entrevistas en las casas de bienestar familiar, donde había cerca de 300 niños y niñas que habían estado vinculados tanto a los grupos guerrilleros como a los grupos paramilitares. Hice una primera ronda solamente hablaron al principio los niños de la guerrilla y posteriormente lo publicamos en la revista Número, una revista cultural que yo dirigía, una separata con 4 de las historias. La editorial Planeta se interesó por este material y volví a las casas, llevé la separata, los niños sintieron que yo los había respetado en los relatos, yo me quité de los relatos, los dejé hablando a ellos en primera persona, hablaron ya los niños de los paramilitares, se publicó en el 2002 este libro que recogía lo que ocurrió, las vidas, por qué los niños estaban en la guerra, por qué se habían vinculado a las guerrillas y a los paramilitares. En ese momento ganó el premio de periodismo 2002 de Editorial Planeta y ahora Random House propuso una reedición. Busqué a estos niños, de los 11 que se publicaron, encontré 5. Y esta nueva edición recoge una pequeña investigación que hice sobre lo que ocurrió con los niños de los paramilitares, las antiguas historias y las nuevas entrevistas e historias de vida de los niños. Después hago un balance general sobre lo que han sido los niños de la guerra en Colombia y una entrevista con el director de este programa, Julián Arbeláez. Claro, Guillermo, pero específicamente, ¿usted qué podría rescatar de esos relatos? Nos imaginamos que son muchísimas cosas, muchísimos aspectos, pero tal vez un elemento, un relato que usted diga definitivamente, este me impactó muchísimo y quise justamente escribirlo, quise justamente plasmarlo en estos textos. Bueno, recuerdo mucho el caso de un niño que había estado con las guerrillas. Su padre había sido guerrillero también. Cuando yo lo encontré, él había salido de la guerrilla, estaba en estas casas, estaba leyendo un libro de Rainer María Rilke, el poeta, que se llamaba Cartas a un joven poeta. Y es un libro que hizo Rilke con un soldado en esa época. Y ahora este niño me decía, yo soy un miliciano y siento que estas cartas me tocan a mí. 15 años después encuentro a este niño. Este niño tiene una esposa, tiene 2 hijos, tiene trabajo. Y en general los niños que he encontrado dicen
que han salido adelante gracias al apoyo que recibieron del Estado, a un proyecto que lidera el Instituto de Bienestar Familiar, con apoyo de Save the Children, Corfas, OIM y otras entidades. Entonces, lo que más me llama la atención es que estos niños, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, se vincularon a la guerra en Colombia porque en su mayoría recibían maltrato en sus familias, en la mayoría vivían en zonas donde el poder estaba en manos o de la guerrilla o de los paramilitares, y el Superman, el superhéroe, eran esos hombres armados que transitaban por sus poblaciones y no había posibilidad de un estudio, de un trabajo. Entonces, lo interesante es que después de haber vivido lo que vivieron, esas historias de esos niños me hicieron conocer de verdad la guerra en Colombia, la que no habíamos visto los medios de comunicación y los periodistas. Estos niños hablan de combates de 1, 2, 3 días entre 500, 1000 guerrilleros contra 500, 1000 paramilitares aliados con el ejército y con la policía. Entonces es una guerra que en las ciudades no la conocemos. Por eso yo pienso que en este plebiscito el sí triunfó en las zonas más afectadas por la guerra, y en las ciudades donde no nos toca directamente la guerra, sí ha habido un poco más de escepticismo frente a los acuerdos que se han logrado. Y justamente yo quiero preguntarle por eso, ¿qué es lo que piensan hoy en día esos niños ya adultos sobre este proceso de paz con las FARC, y luego de que el plebiscito, el no obtuviera mayoría en esta consulta popular que tuvo lugar en Colombia? Mira, los niños con los que hablé son niños reinsertados, son niños que gracias al apoyo del Estado y de estas organizaciones salieron adelante. No ha sido fácil. Hay una niña, por ejemplo, que estuvo 12 años en tratamiento psicológico. Niños que pasaron por cosas muy duras, pero que hoy salieron adelante, y ellos lo que sienten y lo que dicen es que vale la pena. Todos ellos apoyan este proceso de paz. Todos ellos sienten que esa gente que ha hecho la guerra tanto tiempo merecen una segunda oportunidad. Es clarísimo, el apoyo de ellos al proceso de paz no tiene ningún esguince de sí, pero no. Ellos están por el proceso de paz y porque se acabe la guerra en Colombia. Ahora, todos estos niños, usted ya lo mencionaba anteriormente, tuvieron apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, algunas organizaciones también brindaron ese apoyo, pero ¿qué pasó o dónde quedaron esos niños, esos menores en filas de grupos paramilitares? Algo que también usted mencionaba. Bueno, sí, en la primera parte, cuando empiezo a hacer este seguimiento de los niños que entrevisté en el 2012, comienza el proceso de reinserción de los grupos paramilitares y encuentro que no aparecen los niños de los paramilitares. En ese momento podía haber 1000 o 2000 niños en los grupos paramilitares o 3000 niños. Las cifras siempre en estos casos son inexactas, son cálculos, y finalmente se entregaron 200, 300 niños, y lo que ocurrió al hacer una investigación en este momento es que uno de los comandantes paramilitares, Báez, da unas declaraciones donde dice que por orden de Luis Carlos Restrepo, que en ese momento era el comisionado de la paz, y él por orden del presidente de ese momento, el que fue 2 veces presidente de Colombia y que hoy está en la cabeza de la campaña del no, que tuvo la orden concreta de él de que no se recibían niños paramilitares en el proceso de reinserción de los paramilitares. Entonces lo que ocurrió es que estos 1000 o 2000 niños fueron devueltos a sus zonas de donde salieron, donde habían cometido asesinatos, masacres, violaciones, y sin ningún apoyo ni nada fueron devueltos a sus casas, porque era un crimen de lesa humanidad, y yo pienso que en un mal cálculo del gobierno de ese momento los devolvieron a su casa, y allí hay testimonios de niños de estos que se devolvieron, que después fueron asesinados. Entonces lo que se plantea en esa introducción es que no fuera a volver a pasar lo mismo en este proceso. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde de sábado. Guillermo González Uribe publicó hace poco la segunda edición de Los Niños de la Guerra. Por supuesto lo leeremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.